Para continuar con estos videos en los que vamos a seguir avanzando en el conocimiento del programa SPSS, vamos a hablar acerca de cómo se diseña una base de datos en este programa. Hay que notar, recordemos, que hay dos pestañas, una que dice vista de datos y otra que dice vista de variables. La base de datos se diseña en la pestaña que dice vista de variables. Noten que tiene las filas y que tiene las columnas y que en las columnas tiene nombre, tipo, anchura, decimales. Bien, el nombre es el nombre de la variable o el campo o el nombre que le damos a la pregunta dentro de la base de datos. Entonces vamos a imaginar lo siguiente. Voy a colocar aquí dos pantallas simultáneamente. Una en la que tengo aquí un archivo que contiene una encuesta. Vamos a imaginar que se ha aplicado esta encuesta y que queremos hacer la base de datos de esta encuesta dentro de nuestro programa SPSS. Entonces, en este caso, esta encuesta es una encuesta de un estudio que se llama Factores asociados al desempeño académico. Y es una encuesta que se le aplicó a niños de cuarto grado. Entonces, queremos hacer una base de datos en SPSS que permita almacenar las respuestas que dieron los niños a esta encuesta. Para ello, entonces, nos venimos al programa SPSS y donde está la primera fila, vamos a poner o vamos a almacenar los datos procedentes de la primera pregunta de la encuesta. Si vemos en la encuesta, la primera pregunta se refiere a cuáles de los siguientes bienes y servicios cuenta su familia. En realidad esta pregunta tiene todas estas alternativas. Tiene, por ejemplo, si tiene agua por tubería, si tiene energía eléctrica, si tiene estufa eléctrica o de gas, si tiene refrigerador, microondas, etc. Entonces, nosotros tenemos que fabricar dentro del SPSS un lugar en donde podamos almacenar las respuestas que dieron a cada una de estas preguntas. En particular, en esta pregunta 1, hay que notar que aunque es una sola pregunta, en realidad tenemos un gran número de respuestas. Por tanto, en el SPSS debemos fabricarle a cada una de estas alternativas, debemos fabricarle un lugar que permita escribir si los niños que contestaron a esta encuesta respondieron marcando las distintas alternativas que aquí aparecen. Aquí tenía que marcar una X si tenía cada uno de estos bienes. Si el niño, por ejemplo, en su casa tiene agua por tubería, tenía que marcar una X en este recuadro, en el primero. Si tenía energía eléctrica, tenía que marcar en el recuadro de la línea B, etc. Tiene que marcar en cada uno de ellos. Entonces nos venimos al programa y lo que vamos a colocar es, por ejemplo, pregunta 1, le voy a poner A. Y si quiero poner incluso algo más, podría poner agua. Y podría poner incluso más, pero en realidad no necesitaría, tendría que ser bastante práctico para empezar a escribir aquí. Ok. Vean ustedes que una vez que escribí agua por tubería, le di un enter. Entonces se me llenaron varios de los recuadros, de las celdas que aparecen para cada una de estas columnas. ¿Qué son estas columnas que aparecen aquí? En nuestra base de datos. Bueno, la primera, como han visto ustedes, es el nombre
de la pregunta, un nombre resumido. Este nombre se caracteriza porque necesariamente tiene que comenzar con un carácter alfabético y puede llevar números y letras, pero todos tienen que ir pegados. Entonces lo que pongamos aquí debería ser principalmente algo resumido. En segundo lugar encontramos que dice tipo. Tipo de variable, tipo de pregunta. En este caso, si analizamos agua de tubería es una variable que es de tipo dicotómico, porque tiene agua, o sea, sí o no tiene agua. La respuesta en definitiva es un sí o un no. Si marca aquí con una X, significa que sí tiene agua, como si no marca, quiere decir que está respondiendo no. Entonces, tendríamos que preguntarnos si la información que vamos a meter nosotros va a ser numérica o va a ser alfanumérica. Alfanumérica quiere decir si vamos a permitir que en lo que nosotros vamos a escribir a la hora de empezar a vaciar nuestros datos van a ser números o pueden ser letras y números o solo letras. En caso de que concluyamos que solo vamos a poner números, entonces aquí debe ser numérico. Por ejemplo, en el caso de agua por tubería, ya dijimos que puede ser sí o no. Y vamos a decidir codificar el sí con el número 1 y el no con el número 0. Todos aquellos que no marcaron les vamos a poner 0 y a los que marcaron les vamos a poner 1. Entonces, como vamos a usar el 0 y el 1, vamos a decir que es numérico. La anchura, por default aquí aparece 8. Por default aparece aquí 2 decimales. Estos decimales sí se los vamos a quitar para que nos aparezca un número entero. La etiqueta, aquí sí conviene poner la pregunta tal y como aparece en la encuesta. Aquí en este caso aparece agua por tubería y se escribe tal y como aparece en la encuesta. Bien, valores. En valores es donde vamos a hacer la codificación. En este caso vamos a poner 1, sí, le damos a añadir, 0, en donde dice valor le damos 0 y en donde dice etiqueta le ponemos el no. Entonces añadimos. De esta manera tenemos nuestra codificación. 0 es no y 1 es sí. Le damos a aceptar y entonces ya aquí tiene los valores. Ok, inmediatamente después nos aparece una columna que dice perdidos. Perdidos significa si nosotros le vamos a decir al paquete, al programa, si hay algún valor que nosotros vamos a usar para declarar aquellos casos en que no contestaron esa pregunta. De preferencia, debería ser que en la recolección de datos, las personas que contesten nuestra encuesta contesten todas las preguntas. Pero se dan casos en los que las personas no quieren contestar y entonces no podemos poner 0 ni 1 porque en esos casos en realidad es que la persona no quiso contestar y no sabemos si tiene o no tiene agua por tubería. Sencillamente la persona por alguna razón no contestó. En esos casos tenemos que declararle al programa cómo vamos a nosotros a registrar los valores perdidos. Normalmente se usa por convención, en este caso, que la variable solo tiene 0 y 1, o sea, un dígito. Entonces vamos a usar el número 9 para declarar aquellos casos que son perdidos. Entonces vean ustedes que ya aparece aquí perdidos. Ok, nos pregunta siempre la columna, nos pregunta si la alineación es derecha. Eso no hay que tenerlo muy en cuenta.
Y aparece el nivel de medición si es nominal, porque también, como bien saben ustedes, puede ser ordinal o puede ser escala o escalar. Entonces hay que seleccionar qué tipo de variable es esta pregunta. En este caso es nominal y lo dejamos igual. Bien, podemos seguir diseñando nuestra base de datos y vamos a seguir con la pregunta 1, en este caso la opción B, que es energía eléctrica. Energía eléctrica y vamos a colocar volvemos a colocar el 0 para el no, le damos a añadir y el 1 para el sí. Bien, esto mismo tenemos que hacer para cada una de las preguntas que aparecen en nuestra base de datos. Bien, hay que hacer notar que si nos regresamos a donde dice vista de datos, vamos a observar que el encabezado que aparecía con la palabra bar ahora aparece etiquetado con el nombre de la pregunta que nosotros le dimos a la primera variable. Y observen ustedes entonces que esa primera variable pasa a formar la primera columna de el lugar en donde vamos a depositar los datos. Hay que ver aquí que la variable es nominal y lo habíamos dejado sin consignar ese dato y entonces aparecía aquí como escalar, pero ahora aparece como nominal. Bien, esta es una introducción al diseño de base de datos. Gracias.